Dios me los bendiga, le habla el pastor Rigoberto Elizondo. En esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9 y el capítulo 10. Ahí está la historia del primer rey que tuvo la nación de Israel. Este es el rey Saúl. Debemos aprender en la vida, no solamente de la gente que tiene gran éxito, pero yo creo que también tenemos que aprender de gente que ha fracasado por una u otra razón, para nosotros no fracasar si logramos entender y si logramos saber más bien por qué esa persona fracasó. ¿Cuánta gente porque en un juego de azar ha perdido una propiedad? Y cuántas cosas podríamos hablar. Entonces, aprender por qué vino el fracaso en alguien es bien importante. Y en el caso del rey Saúl, el rey Saúl, Dios tenía un plan con él. Dios lo llamó y Dios quería levantar un rey para que este rey no solo gobernara su pueblo, pero que también liberara a su pueblo, lo defendiera, si se puede usar la expresión, de el enemigo, los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel, los oprimían continuamente y Dios quería un rey que los cuidara, un rey que los guardara, un rey que los protegiera. Pero específicamente le habló de otra gente que eran enemigos de Israel y que le habían hecho la guerra, que eran los amalecitas. Y ni uno ni otro pudo derrotar a Saúl porque no entendió el plan de Dios. Nunca pudo creer en lo que realmente Dios había hecho en él. Por ejemplo, Dios llevó a Saúl a través de Samuel el profeta y lo sentó en una cena especial donde Samuel había reunido a los príncipes de Israel y lo sentó ahí en un lugar especial. Dios a través de Samuel, Dios sienta a Saúl con los príncipes de su pueblo, como dice el Salmo. Pero Saúl no lo entendió. Saúl nunca logró entender realmente el plan de Dios. Y lo que tenemos que sacar del rato que hoy compartamos es que ojalá podamos nosotros sí entender, comprender el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos ver la dimensión primero del enemigo que vamos a enfrentar, si se quiere el número uno. Pero Dios también quiere que veamos nuestra estatura, que veamos lo que Él nos ha dado. Voy, por ejemplo, ahí en Samuel, capítulo 2, capítulo 9, perdón, en el versículo 2, dice que Cis, el papá de Saúl se llamaba Cis, dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl. Dice que era un joven y hermoso entre los hijos de Israel. Dice que no había, oiga esto, no había otro más hermoso que él. Dice que de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Oiga, Saúl era un tremendo mastodonte, como decimos, ¿verdad? Un hombre que de los hombros arriba nadie le ganaba. Era un gigante casi Saúl, pero él era grande por fuera, pero era pequeño por dentro. No importa cómo seamos por fuera, lo importante es cómo somos por dentro. ¿Por qué? Porque Saúl, cuando lo llaman a Saúl, ya para ponerle la corona, porque tengo que ir rápido en la lectura, cuando llaman a Saúl para ponerle la corona, lo buscan y Saúl no está. ¿Y a dónde está Saúl? Dice que Saúl está escondido en el bagaje. Toda la gente miraba la estatura de Saúl, toda la gente entendía, y el profeta Samuel, que era un hombre sumamente importante y que había sido el gobernador de Israel y que prácticamente le estaba entregando el poder a Saúl, si se puede decir, ¿verdad? Entonces, lo exaltó. Samuel dijo, ¿no ven ustedes al que Dios ha escogido? Y repite las palabras, de los hombros hacia arriba nadie le gana a Saúl.
el hombre de Dios Samuel, el pueblo lo miraba como alguien que tenía la capacidad, pero ahí dentro realmente Saúl era un ratoncito. No nos dejemos llevar nosotros por cómo seamos físicamente. Lo importante es que podamos desarrollar un gigante, pero un gigante dentro de nosotros. Y ese gigante ya está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo a través de nosotros. Y dice la Biblia que el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Gloria al Señor. Algo que es bien importante ahí es que Saúl era alto, Saúl era fuerte por fuera, pero no por dentro. Y nosotros ahora no somos ese Saúl, pero ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, yo quiero que usted me entienda por qué hago paso de un lado a otro, porque si Saúl era altote y era grande y era fuerte, el cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es más grande y no hay nadie, sencillamente es incomparable. En el libro de los Efesios, capítulo 4, del verso 12 en adelante, el apóstol San Pablo comienza a decir cuál es el trabajo de los ministerios. Él dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Y dice para qué los constituyó. Dice para qué los puso en la iglesia. Y dice que los puso en la iglesia para que estos ministerios, dice que formemos al cuerpo de Cristo, edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio con buena voluntad, pero yo discrepo cuando tradicionalmente se ha entendido que la labor de un pastor específicamente es andar casa por casa tomando café y visitando a los mismos hermanos que no tienen ningún problema. Ahora, si un hermano tiene un problema, ok, no vamos a entrar en detalles con eso, pero el trabajo bíblico de los ministerios es agarrar ese cuerpo de Cristo y edificarlo, y no como Saúl, sino como Cristo. Porque dice el apóstol Pablo ahí en Efesios de 4:12 en adelante, como les digo, que la visión es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ya no la estatura de Saúl, pero la estatura de Cristo. Y Cristo es gigante por fuera y súper gigante por dentro. Jesús es Rey de Reyes y es Señor de señores, bendito Dios, y Él nos ha hecho a nosotros parte de ese cuerpo, pero tenemos que edificar ese cuerpo, levantar ese cuerpo, no solo por fuera, porque puede ocurrir también en una iglesia puede crecer por fuera, pero si no crece por dentro, va a ser un Saúl escondido entre el bagaje, entre lo que ya está preparado, es el término hebreo para lo que traducen como bagaje. Habían hecho con una fiesta, Samuel había convocado a una fiesta y habían preparado de todo ahí. Y Saúl se escondió ahí, entre la comida o donde usted piense que pudo haberse escondido, pero ahí se escondió Saúl. Y podemos edificar una iglesia grande por fuera, pero ¿cómo es por dentro? Yo he dicho que la recién pasada pandemia dejó en evidencia lo que realmente era mucha gente que decía ser fuerte, mucha gente que decía que todo lo podían en Cristo y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nada los iba a separar del amor de Dios. Pero vino la tal pandemia y se hizo una esparción de gente y todavía hoy la iglesia, a término general, no se ha restaurado numéricamente ni anímicamente totalmente después de la pandemia. ¿Por qué? Porque era grande por fuera como Saúl, pero por dentro era débil, por dentro era frágil
Y usted tiene que medirse, yo tengo que medirme cómo somos por dentro, no tanto por fuera. Y yo sí creo que la voluntad de Dios es que las iglesias sean grandes. Dice el cántico de Moisés en Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras. Pero vea, dice, son grandes y maravillosas, no solamente grandes, porque a veces vamos solamente por lo numérico, a veces vamos solo por lo grande. Y yo he dicho que lamentablemente muchas veces la gente no busca a Dios, la gente lo que busca es números, la gente lo que busca es donde hay bastante gente, entonces piensa que ahí está Dios. Bueno, yo no digo que no esté, pero ese no es el parámetro. El parámetro es cuando usted entra a un lugar y usted siente que Dios realmente está ahí. ¿Por qué? Porque podemos ser grandes, podemos extendernos, pero por dentro somos Saúles. Ahora, Saúl tenía que enfrentarse a los enemigos de Israel. A uno de los enemigos que Dios le específicamente a través de Samuel le dijo que se enfrentara era al pueblo que cuando Moisés salió vinieron y atacaron la retaguardia, vinieron y atacaron a los ancianos, a la gente débil, no tuvieron misericordia. Satanás no tiene misericordia, ningún demonio tiene misericordia porque usted o yo estemos débiles, porque usted o yo estemos pasando una mala situación, más bien cae y ese pueblo se levantó para atacar como un león que busca una presa que está herida y que está casi inválida porque es una presa fácil. Entonces, este pueblo, Dios le dijo específicamente a través de Samuel a Saúl que tenía que destruirlo. Esto era a los amalecitas, al pueblo de Amalec, y Saúl lo perdonó. Saúl perdonó al pueblo de Amalec y fue y perdonó a los niños y perdonó al ganado y a las ovejas y al rey. Y voy a decirle esto, cuando Saúl cae en la batalla, esto es bien interesante, cuando Saúl cae en la batalla, él le dice a su ayudante, a su paje de armas, a su escudero, que lo termine de matar porque Saúl había sido herido por una lanza y su ayudante no quiso hacerlo, tuvo temor de Dios, tuvo respeto por Saúl porque era el rey, pero en eso venía un amalecita y Saúl le pidió que lo matara y el amalecita no lo pensó, remató a Saúl y agarró la pulsera de Saúl y agarró la corona de Saúl y se la llevó a David. Aquel amalecita probablemente fue uno de los que David perdonó, Saúl perdonó. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando perdonamos a un inocente amalecita, porque ese inocente amalecita nos puede llevar la corona al otro rey. Los filisteos era la otra gente que gracias a Dios David al final vino y derrotó. Los filisteos eran un pueblo organizado totalmente. Por lo menos habían cinco divisiones de lo que eran los filisteos y cada uno de ellos tenía príncipes, cada uno de ellos estaban organizados, eran pueblos con gobernantes. Y a eso tenía que enfrentarse Saúl. Hoy la iglesia no tiene que enfrentarse a los filisteos, pero nos estamos enfrentando, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tiniebla en las regiones celestes. Hay una versión que dice que no tenemos lucha que nuestra lucha es contra seres sin cuerpo, y es verdad, son seres reales, pero sin cuerpo. Entonces tenemos que prepararnos realmente como pastores, tenemos que preparar a la iglesia para poder enfrentarse a esos principados, a esas potestades, a esos filisteos modernos que están atacando la iglesia desde siempre y lo hará hasta que Cristo venga o hasta que sea atado el enemigo y echado al lago de fuego y azufre. Ok, pero el punto es que sí tenemos esa lucha.
y somos grandes en la medida en que crezcamos, en la medida en que crezcamos por fuera, pero que crezcamos por dentro, en la medida en que nos edifiquemos, dice el apóstol Pablo, para que lleguemos a la estatura, repito, no de Saúl, ni siquiera de David, pero la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tenemos que prepararnos. Una de las cosas que ocurrió en el tiempo de los filisteos, dice que los filisteos no dejaban que Israel tuviera herreros para que no prepararan armas. Entonces Israel, cuando necesitaba incluso afilar la hoz o afilar una lanza, lo que fuera, tenía que ir a los filisteos y pagar un alquiler para que les pudieran afilar sus herramientas, porque no querían que Israel se armara. Hoy debemos armarnos. La iglesia debe ser armada por nosotros, debe ser armada por los ministros, debe ser armada por los pastores para que puedan enfrentarse a esos filisteos modernos que es esa lucha contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Pero ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos reconociendo lo que somos nosotros en Cristo Jesús, reconociendo la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de la sangre de Cristo, que nosotros somos nueva criatura, no somos lo que el diablo dice que somos, no dice lo que el vecino diga que somos, nosotros somos lo que Dios aquí en su palabra dice que somos. Tenemos que estar claro que dice Dios aquí que nosotros somos, y eso es lo que somos, no lo que diga el mundo, no lo que diga la gente. Usted y yo tenemos que ser gigantes por dentro, tenemos que estar seguros por dentro de lo que realmente somos, porque si no vamos a terminar como Saúl, escondiéndonos en el bagaje. Y creo que mucha gente que aún alaba a Dios, y a buena hora que lo alaben, están escondidos en el bagaje. ¿Qué digo con escondidos en el bagaje? No se enfrentan al enemigo, no se paran a pelear la batalla. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado armas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo no dice que oremos por armas, no, Pablo da por sentado que nosotros, que usted que está ahí, que yo que estoy aquí, tenemos armas. Ahí están esas armas. Dios nos ha dado todo, está dentro de nosotros, tenemos que liberarlo a través de el conocimiento de la palabra, a través de la declaración de la palabra, a través de aceptar las verdades de la palabra de Dios acerca de lo que nosotros somos, porque si no, igual que Saúl, aunque una iglesia sea gigante por fuera, va a terminar escondida entre el bagaje. Y yo creo que hoy la iglesia en términos general está escondida en el bagaje. Hoy voy a decir esto que es un poco difícil de decirlo, pero hoy no se están ganando almas para Cristo. Hoy lo que hay es un movimiento de gente de una iglesia hacia otra. Eso es lo que está ocurriendo más que todo. No hay conversiones porque la iglesia está metida en el bagaje, está metida en la provisión de Dios mismo y no estamos haciéndole la guerra a los filisteos que hoy tenemos que enfrentar. Y alimentémonos de la palabra específica. A mí no me gusta ser como muy general. Alimentémonos de la palabra, pero ¿cuál palabra? La palabra que diga y le convenza a usted lo que usted es, que me convenza a mí lo que yo realmente soy en Cristo Jesús. Y sigo repitiendo para no ser tan vago la expresión. ¿Y qué es lo que somos? Jesús dijo, he aquí yo les doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y toda la fuerza del enemigo. Dice, y nada nos hará daño. Tenemos que creer esa verdad, tenemos que creer esa palabra y sentirnos, no solo de la boquita para afuera, pero adentro, sentirnos que somos más que vencedores. El enemigo va a venir a golpearnos en una u otra forma, siempre va a golpearnos, va a golpear nuestro ánimo, va a golpear nuestro ego para que como Saúl nos sintamos que no valemos tanto. Él va a usar lo que tenga que usar para desanimarte, para decirte que tú no puedes, pero todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Alimentémonos para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, porque ya somos parte de ese cuerpo, ya somos parte de ese ejército de Dios. Por eso la Biblia dice que el Señor es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque sus ejércitos no solo son los ángeles de guerra, pero somos cada uno de sus hijos que estamos dispuestos a pelear la batalla. Entendámoslo. Dios nos llamó para que nosotros le sirvamos. Dios nos llamó para que hagamos su obra. Muchas veces nos jactamos y decimos, yo busqué a Dios. No, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros, al igual que buscó a Saúl. Y dice Jesús, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y el fruto permanezca, no por un año, no por 15 días, no, permanezca para siempre. Para siempre quiere Dios que tu fruto permanezca, que sea un fruto firme, que sea un fruto que los desánimos no lo tumben, que no nos manden a la bodega a escondernos, sino que siempre estemos dispuestos a pelear la buena batalla a favor de nuestros hermanos, a favor de la obra de Dios y a favor de nosotros mismos. Dejemos acá, que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre.